Continuación, sí, ahora se va a grabar. Bueno, es igual, ya está el acto empezado lo mismo. A continuación, después de la presentación, pues la doctora María de la Trinidad Herrero leerá su discurso de ingreso que se titula Rey Sol, el arte al servicio del poder, la propaganda culta y estratégica. Y después el profesor Julián García Sánchez, que es asociado numerario y secretario general de Asemella, le va a dar contestación. Así que no quiero restar más tiempo al acto, por lo tanto cedo la palabra a la doctora Virginia Izurra, que va a realizar la presentación de nuestra asociada. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Esto ha sido un asalto porque yo venía solo a oír la presentación de la doctora Trinidad Herrero y me han dicho que la presente. Por otro lado, es un honor porque es muy amiga mía. Esto no quiere decir que vaya a falsear nada de lo que dice aquí en el currículum, pero si leyera el currículum nos pasaríamos más tiempo del que va a dar ella en su discurso. Voy a decir algunas pinceladas nada más. Trinidad Herrero Ezquerro nació en Logroño, en Calahorra, La Rioja, y está muy orgullosa de ser, a ver si lo digo bien, porque no sé cómo se dice, calagurritana. Su vida la desarrolló entre La Rioja y Navarra y después en Murcia, donde está ahora mismo, ha pasado muchos años. Y ella presume de ser murciana de adopción, como yo, que soy navarra, pero desde hace muchos años vivo en Murcia, porque es un lugar muy bueno, como ella dice, para vivir. Es una apasionada desde el cerebro, desde que tuvo uso de razón, y siempre ha estado aprendiendo y sigue aprendiendo. Ha estado viviendo en muchísimas ciudades, en Ámsterdam, Cambridge, Estocolmo, Londres, Nueva York, Palermo, París, Roma o San Diego. Y lo puedo asegurar porque le llamas y siempre está en algún sitio del mundo. También ha estado en China y muchos más sitios de los que puedo decir. Y eso lo dice ella, a pesar de ser calagurritana de pro, cree que Murcia es un lugar excelente para vivir y el resto del mundo, porque es una ciudadana del mundo. Además del cerebro y de la medicina, le apasionan muchísimas cosas, porque posee otros diplomas universitarios, además del de medicina. Es licenciada en periodismo, es licenciada en publicidad y relaciones públicas y es catedrática de anatomía humana por la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Por supuesto que es doctora en medicina y cirugía, todo con sobresaliente con laude, matrículas de honor y demás. Posee varios másters en su especialidad. Posee el máster de Experimental Psychology de la Universidad de Cambridge. Posee de la Universidad, el College de Londres, de la Universidad Complutense. También tiene un máster de Medicina Estética y Envejecimiento. Posee además numerosos diplomas universitarios, como el de la Université de París, el diploma de Neuroanatomía, el diploma de Paleoantropología por la Universidad de Murcia, el de la Universidad de París, el Diplôme Universitaire de Movement and Hormone, y otro de la Universidad de Cambridge, de Science of Communication. Eh, Dirige numerosos grupos de investigación de neurociencia clínica experimental en Murcia, conjunto también con la Universidad de China. Tiene líneas de investigación de envejecimiento cerebral, neuroinflamación, ansiedad y estrés, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, neurociencia aplicada con técnicas neurométricas computerizadas, género y salud, que ahora está muy en boga. Ha realizado programas de estancias en el extranjero, tiene numerosas publicaciones, libros, tesis dirigidas, es académica de número de la Academia de Medicina de Murcia, de la Academia de Medicina de España, con el sillón número 31, miembro honorífico de asociaciones médicas de Argentina, Buenos Aires, México, Sao Paulo, y en fin, no voy a seguir. Y profesora de las universidades de Chile, Hungría, Palermo, Italia, de China, de Nueva York, de Montreal. Pero tengo que decir que, bueno, numerosos premios, porque tiene premios de la Academia de España de Historia, del Bastón de Oro de la región de Murcia, un premio de profesora distinguida de la Universidad de China. No puedo decir todo lo que tiene. Lo que pasa es que sí que voy a decir que una cosa que he puesto aquí es mentira. Lo tengo que decir. Pone varias cosas de ella. Dice, disfruta del tiempo con la familia y los amigos. Eso es verdad. Del deporte, aunque ahora solo hace trekking, bicicleta y aquafitness. Eso es verdad. Sabe no hacer nada muy bien. Eso es mentira, porque casi todo lo que hace lo hace muy bien. Y otra mentira, duerme bien. Eso no es verdad, porque ha tenido problemas de sueño y se despierta muchas veces. Así que
A pesar de esas 2 mentiras, ella se merece todos los honores que ha puesto en sus 5 folios que están resumidos en pertenecer a esta academia. Muchas gracias, te quiere todo el mundo y yo también. Buenas tardes. Con la venia, señora presidenta. Señora presidenta, señor vicepresidente, señoras y señores miembros de la Junta Directiva, asociados de Asemella, queridas amigas y amigos, señoras y señores. En primer lugar, es preceptivo agradecer a los socios de Asemella que me presentaron esta insigne institución y que más tarde tuvieron a bien aceptarme para incluirme como asociada. Específicamente quiero agradecer a don Julián García Sánchez y a Pepita María José, así como a Carmen Fernández Jacob, a Margarita Angulo o a José Luis González de Rivera. Este es un gran honor. Fue para mí una grata e inesperada sorpresa y un privilegio conocer esta asociación de tanta solera, pero además tener la oportunidad de formar parte de la misma, donde no dudo que aprenderé por ósmosis y por imitación de tantas y tantos ilustres escritores y artistas de nuestra querida profesión médica. Por último, que no menos importante, agradecer a todas y a todos su presencia aquí esta tarde para acompañarme en tal dulce ocasión, y les puedo asegurar que sus rostros quedarán grabados entre mis circuitos cerebrales cuando con una sonrisa de satisfacción en el futuro rememore esta tarde memorable, valga la redundancia. Muchas gracias. Dedico a mis queridos padres, Ramona y Claudio, por haber estado siempre ahí, cerca y pacientemente, y habernos inculcado a mi hermano y a mí la alegría y los valores humanos, el sentido de la responsabilidad y del trabajo bien hecho, con respeto tanto a las personas como a la naturaleza. Antes de comenzar, he de decir que sí duermo bien, y tú lo sabes que me hiciste una polisomnografía, solo que duermo poco, pero esto es de toda la vida. Muchas gracias, doctora Virginia Izura. Nos une una amistad y yo creo que le ha cegado esa amistad cuando ha hecho la presentación. Gracias, Virginia. Rey Sol. El arte al servicio del poder. El arte al servicio del poder, la propaganda culta y estratégica. Luis XIV, apoyándose en las artes, supo utilizar los códigos sociales articulando una sabia y poderosa propaganda para crear y consolidar su majestuosa imagen pública, exaltando sus virtudes, su soberanía, sus victorias y sus logros, y eclipsando sus defectos y derrotas. No pasa. Propaganda sensu stricto. La persuasión existe en toda comunicación y no solo en la comunicación humana. La persuasión es inherente en las relaciones sociales en las que los sujetos protagonistas desean ejercer su influencia para bien reforzar, bien modificar la respuesta del sujeto o sujetos receptores. La persuasión es finalista en la vida cotidiana, pero también es radical en la propaganda o en la contrapropaganda política, civil o religiosa, de modo que los ciudadanos la acepten de buen grado y aparentemente, de forma voluntaria y libre, las prerrogativas que son fabricadas por el poder del tipo que sea, sean seguidas. Luis XIV aprendió la importancia de la comunicación finalista y cómo la estabilidad de su poder dependía de una buena gestión de la comunicación. En realidad, de una comunicación exquisita y controlada desde diferentes frentes que se reforzaran entre sí. Como dijera Pizarroso, la política no es una cuestión de gestión ni de administración, sino fundamentalmente de comunicación. El dominio del arte de este tipo de comunicación se denomina propaganda, que es el acto de propagar o de difundir una idea, opinión o doctrina. Y la propaganda exige el arte de la persuasión. Del latín propagare, la propaganda ha sido siempre un instrumento para ejercer o para enfrentar el poder. Según Edwards, del Institute for Propaganda Analysis, la propaganda es la expresión de una opinión o una acción por grupos deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones
a individuos o grupos para unos fines predeterminados y con manipulaciones psicológicas. La propaganda se centra en los intereses del emisor y exige un proceso de diseminación, de siembra de ideas, utilizando múltiples medios, todos los que se tenga al alcance en un momento concreto. La finalidad de la propaganda como proceso comunicativo es la influencia. La clave está en formar, en reforzar y o en modificar la respuesta del receptor en base a los intereses del emisor. Se conforma una conducta deseada por el emisor para que sea adoptada voluntariamente por el receptor. Así, el objetivo último de la propaganda es promover cambios de conducta y de ideas o de su mantenimiento y consolidación y en todo el grupo receptor. El proceso de la propaganda exitosa implica información, emoción y convicción. La persuasión colectiva es común a todas las comunidades humanas y no importa ni la época de la historia ni el lugar. La comunicación persuasiva es inherente a la propia evolución del ser humano. En cada momento de la historia, los poderosos han utilizado las herramientas de las que disponían y con las que podían llegar mejor al mayor número de personas. Aunque la comunicación social persuasiva ha existido desde que el ser humano se estableció en comunidades, la aparición de las sociedades organizadas y de las religiones favoreció la proliferación de las primeras formas de propaganda en todas las civilizaciones. Se cree que la palabra propaganda fue desarrollada por la Iglesia Católica en el siglo XVI durante la Restauración. La Iglesia y el Vaticano eran expertos en propaganda, aprendida durante los 16 siglos precedentes. Entre sus formas básicas de propaganda estaba el boato de las ceremonias religiosas y de los desplazamientos del Papa, una verdadera corte con importantes mecenazgos en las artes. El Papa Gregorio XV creó una comisión cardenalicia con el objetivo de propagar el cristianismo valiéndose de instrumentos de proselitismo de las técnicas disponibles con el fin de mantener y expandir la doctrina en países no católicos. Y así, en 1622, se fundó la Santa Congregazione de Propaganda Fide. Propaganda real en Francia. Cuando Luis XIV sucedió a su padre Luis XIII, tenía apenas 5 años, 4 años y algunos meses, y la situación de la corte no era nada halagüeña a sus intereses. Además, Luis XIV carecía del pedigrí real y de abolengo de otros monarcas contemporáneos de su entorno, como los Habsburgo o los Austrias en España. Luis XIV era solamente el tercero de los Borbones en el poder. Previamente solo habían reinado Enrique IV de Navarra y Luis XIII, su padre. Por ello, precisaba crear un universo nuevo que, sin lugar a duda, detonase una ilusión de superioridad, de bondad, de legitimidad y de realeza. Previamente, con Luis XIII y su viuda Ana de Austria, el cardenal Richelieu había sido un maestro de la propaganda, pero hábilmente este cardenal la había utilizado más para su gloria personal que para la del rey o la del reino. Richelieu fue un protector del arte y de la lengua francesa. Fue el creador en 1635 de la Académie Française para velar por la lengua francesa, para darle esplendor y dotarla de fuerza política. Siguiendo la estela del cardenal Richelieu, los mentores y los asesores de Luis XIV, incluyendo a su madre Ana de Austria, infanta de España, y al cardenal Mazarino, comenzaron a aplicar las técnicas de comunicación social de la época y las adaptaron a sus intereses. Se trataba de fabricar un rey, de instrumentar las técnicas y los medios disponibles capaces de transmitir mejor los contenidos del mensaje. Necesitaban construir la imagen pública del nuevo rey
como un rey niño poderoso que utilizaron los medios de comunicación como medio de transmisión tanto de mensajes como de símbolos. Contexto y situación histórica. En esa época, en la época en que el rey niño llegó al poder, el rey era visto como algo sagrado por el derecho divino y como la encarnación de la nación. Era un sistema oligárquico dominado por el absolutismo monárquico. El rey era el centro regulador de la vida social, económica y religiosa, pero a la vez era déspota, racional, frío y duro, aunque con el estilo del rey David también era paternal y defendía a sus súbditos y los protegía de las calamidades externas, las guerras o de las internas, de los propios ministros del gobierno. De hecho, el pueblo justificaba al rey como se justifica al buen padre, y cuando erraba se consideraba la víctima. El rey habría sido engañado por sus ministros ineptos y corruptos, y al principio estos eran el cardenal Mazarino, Nicolas Fouquet y después Jean-Baptiste Colbert. Luis XIV y sus ministros, a través del dominio de la propaganda, consiguieron que los principios se mantuvieran en el inconsciente y subconsciente de sus súbditos. Es importante tener en cuenta que en aquella época el 80% de los 20 millones de franceses era analfabeta. Por ello, si lo importante era mantener el orden y el respeto a la jerarquía, para conseguir sus propósitos debían utilizar una propaganda eficiente que no solamente se basara en medios impresos, útiles para desarrollar su imagen en la clase acomodada de la aristocracia y de la burguesía, pero también necesitaban imágenes, medios audiovisuales para conquistar la fidelidad del pueblo sencillo, hambriento y dolorido. Con esa estrategia visual y artística como medio de persuasión, la fidelidad al rey y a su fama alcanzó todos los peldaños de la vida familiar, local, regional de cada estrato social. La propaganda en la Francia de Enrique IV y de Luis XIII ya comenzó. Hay que aceptar que en esas cortes, la de Enrique IV y la de Luis XIII, ya utilizaban la propaganda. Es decir, Luis XIV no inventó la propaganda en Francia. Pero ocurrió algo que fue determinante, entre medias. El desarrollo de la imprenta, no la invención de la imprenta, sino el desarrollo de la imprenta. Imprenta que en Francia estaba gobernada por el rey y su séquito, y vieron cómo los boletines de información eran un gran medio de propaganda, porque eran rápidamente impresos y fácilmente distribuidos. Hacia 1529 aparecieron los famosos canards, patos, que eran poemas ilustrados grabados en madera, muy estereotipados y con diversidad de temas. Pretendían informar, pero también estaban indicando al pueblo qué conducta debían desarrollar y qué conductas debían evitar. Ante esta profusión propagandista, la burguesía se activó y propugnó una información periódica y racionalizada. Había nacido una necesidad. Le Mercure era uno de los medios de propaganda real que entre 1624 y 1638 ya había sido dirigida por Père Joseph, que era amigo y confidente del cardenal Richelieu. Pero esa prensa periódica apareció en Francia posteriormente porque la realeza y el poder político, la monarquía, tenía necesidad de justificar su política. Así, el gran cardenal Richelieu también contribuyó a la creación del periódico semanal, La Gazette, de Théophraste Renaudot, que no surgió por azar, sino por la entrada en la Guerra de los 30 años, porque necesitaban esa propaganda. Las élites de la cultura, la nobleza y la burguesía fueron los primeros lectores de las Gazettes, que distribuían una información previamente cribada
racionalizada que permitía la reflexión, pero no el derecho a la crítica. De hecho, antes de cada publicación, la información era sometida a la censura y desde 1629 ya existían censores reales. En la Gaceta, no se publicaban anuncios, al ser en realidad el periódico de propaganda semanal del rey y que era la base de la discusión solo en los grandes salones de la nobleza y de la burguesía. La censura fue muy amplia en tiempos de Luis XIV. Luis XIV limitó de forma severa el número de impresores en Francia y además apareció un nuevo género literario, la historiografía real, creada solamente para la gloria del rey. El cardenal Mazarino siguió los pasos del cardenal Richelieu y Colbert, que imitaba a Mazarino, continuó con la política de censurar, pero además realizaron un mecenazgo amplio de escritores y de artistas al servicio del gobierno y del reinado. Sin embargo, se les escapó, porque ya en la época del cardenal Mazarino se produjeron la profusión de pequeños panfletos, las mazarinadas, y los frondistas consiguieron utilizar profusa y exitosamente las libelas en contra del gobierno con estas mazarinadas. Los libros que no se podían imprimir en Francia con la contrapropaganda se imprimían en Holanda. Y a ello se unió que el número de analfabetos fue disminuyendo y las clases populares también deseaban conocer. Pero para entender cómo la propaganda fue desarrollada en tiempos de Luis XIV y por qué la utilizó, hay que conocer la infancia de Luis XIV para entender su conducta. Luis XIV, hemos dicho que comenzó su reinado a los 4 años, todavía no había cumplido 5 años, y tanto Mazarino como su madre Ana de Austria comenzaron la fabricación del rey. Luis XIV fue un hijo tardío de un matrimonio consumado 20 años antes. Se le llamó Dieudonné, regalo de Dios, ya que aseguraba la sucesión de los Borbones en el trono de Francia. Mazarino fue no solamente su padrino, sino también su tutor, y comenzó difundiendo la leyenda de que el rey estaba ungido, que era único y especialísimo. Mazarino protegió a Luis XIV, pero la infancia del joven rey no fue fácil. Todos los acontecimientos de su infancia le marcaron psicológicamente y fueron determinantes para construir una personalidad propia, culta y amante de las artes, pero asimismo tenaz, desconfiada y determinada a dirigir el poder personalmente. Luis XIV se guió por las tesis de Thomas Hobbes y de Nicolás Maquiavelo. Siempre bien instruido por el cardenal Mazarino, era italiano, bueno, de Nápoles, del Reino de España, pero italiano, había estado en el Vaticano. El joven Luis XIV tenía la generosidad del príncipe de Maquiavelo, era culto y tenía buen juicio, pero también exhibía mezquindades manifiestas por su carácter orgulloso y por su amor a la guerra y a la conquista. Su infancia estuvo marcada por las frondas, por las 4 frondas, ya que para salvar la vida tuvo que huir de París varias veces en plena noche y disfrazado. El joven Luis tuvo que aprender que debía perseguir la paz y el poder con el control absoluto, y en una Francia cuya sociedad estaba basada en las lealtades y en la burocracia. De Maquiavelo aprendió que gobernar es hacer creer. Lo importante era cómo hacer creer a la gente, cómo encajar el discurso en el código social de la época. El cardenal Mazarino y Luis XIV comprendieron que no era tan importante la verdad, sino que lo que era importante era el hacer creer, y lo que se cree es lo que es verdad. En las características del joven rey se destaca que era un joven de gustos finos, hombre político por naturaleza, por formación y por voluntad, orgulloso, mitómano
y enamorado de la guerra y de la conquista. Era profundamente un rey que jugaba estrictamente su papel, muy aplicado, consciente y responsable, con gran sentido de su magnificencia y de su reino, que quería afianzar y expandir. Tenía grandeza militar, grandeza dinástica, grandeza territorial, grandeza política en la unidad de la fe y estaba ilusionado con la obediencia y con la grandiosidad de la decoración y del protocolo, un apasionado de la etiqueta. La regente, la reina Ana de Austria, que era también infanta de España, le inculcó cualidades morales sólidas. Pero como hija de Felipe III de España, de una dinastía de abolengo, le transmitió el orgullo monárquico o la desconfianza de los que le rodean. De las lecciones de la Fronda aprendió que la nobleza no podía desaparecer, los nobles, pero debían estar equilibrados y controlados, entrecomillado, domesticados. Y para ello comenzó a diseñar una maquinaria de propaganda conjugando el arte, las ciencias y la etiqueta. De su padrino, el cardenal Mazarino, aprendió la capacidad de trabajo y el arte de la diplomacia para utilizar tanto el tiempo como a los enemigos y para dividirlos a fin de dominarlos. Fue un apasionado gestor de la comunicación y de la utilización del fasto, de la pompa, del lujo de las ceremonias y de la decoración como imprescindibles puestas en escena de la transmisión de la información y utilizando los tiempos y a los enemigos para siempre dominarlos. En 1654, 3 años después de haber sido declarado mayor de edad, fue consagrado en un matrimonio místico con Francia, en la Catedral de Reims. Se escenificó en la catedral y en el más auténtico estilo clásico de los reyes de Francia. Toda la ceremonia fue preparada y dirigida personalmente por Mazarin, utilizando todos los símbolos que después utilizaría Luis XIV a lo largo de los años, incluso 50 años después. Anillo del compromiso, corona, cetro, espada, mano de la justicia, espuelas, manto de armiño y flores de lis, y con las vestimentas más impresionantes propias de su rango real sacralizado, que años más tarde exhibiría en el famoso retrato que encargó a Jacinto Rigaud para su bisnieto Felipe V, pero que no quiso desprenderse de él y que no lo envió a España, el retrato, me refiero, no el bisnieto, y se lo quedó para sí mismo. Así, Luis XIV, en su juventud, aprendió a ser un actor, un figurante. El rey, como un excelente actor, estudiaba sus gestos, las pausas en el hablar, los silencios, dando la impresión de serenidad, lo que Apostólides definió como el rey maquinista. Tenía un gran control de sí mismo y nunca contestaba abiertamente, sino que utilizaba el je verrai. Ya veremos qué hacer. Pero además, también tenía una gran relación con lo sagrado y comenzó a utilizar su poder taumaturgo, curar a los enfermos. Le roi te touche, Dieu te guérit. El rey te toca, Dios te cura. Otro acto con contenido político de propaganda fue 6 años después, el 26 de agosto de 1660, en la entrada del rey y su esposa prima María Teresa de Austria, también infanta de España, hija de Felipe IV, cuando entraron en París con toda la pompa. No obstante, 2 años antes, en 1658, con solo 20 años, en una de las campañas de la guerra contra los Países Bajos, el rey contrajo la escarlatina en Calais. Al temerse por su vida e imaginar que sería inminentemente el fallecimiento del soberano, fueron muchos los cortesanos que se acercaron peligrosamente a su hermano, el duque d'Anjou. Así, cuando milagrosamente Luis XIV se recuperó, el haberse percatado de las deslealtades enfureció su carácter y su corazón, y lo que le preparó
para lo que sería todo su mandato de 72 años. Luis XIV aprendió que tenía que federar, estar por encima de sus súbditos en vigilancia constante, dividir, aprender a dividir a sus enemigos hábilmente y nivelar, debilitar la resistencia y a sus enemigos, pero sin destruirlos. Así, se entiende que lo que necesitaba era una afirmación del poder. Y una de las cuestiones más crueles que realizó, siendo todavía muy joven, fue el affaire Nicolas Fouquet, el gran superintendente real. Fouquet había prestado innumerables servicios a la corona durante las frondas. Había sido fiel a Ana de Austria y al cardenal Mazarino, pero era un hombre inmensamente rico, el más rico de todo el reino. Y además era un mecenas, un hombre sensible y protector de las artes y de las letras, que no solamente había construido el incomparable palacio de Vaux-le-Vicomte, sino que allí había reunido a los más sobresalientes artistas del momento, al mejor arquitecto, Louis Le Vau, al mejor pintor, Charles Le Brun, y al mejor jardinista paisajista, André Le Nôtre, además de acoger a grandes escritores como La Fontaine o Molière. Pero tras una fiesta colosal organizada el 17 de agosto de 1661 en Vaux-le-Vicomte, con representaciones teatrales de Jean-Baptiste de Poquelin, Molière, Luis XIV, en parte por envidia de su súbdito, en parte víctima de las intrigas de Colbert, lo que hizo fue precipitar la caída de Nicolas Fouquet. Y solamente 2 semanas después, con alevosía, Fouquet fue hecho prisionero, siendo la primera vez en la historia y probablemente la única en la que, en lugar de aliviar la pena decretada por los jueces, el derecho de gracia se utilizó para agravarlo. Limpieza y preparación del reino para el absolutismo. En esta sociedad, después de las frondas y de las guerras, existían millones de pobres y de desdichados, lo que suponía un desorden manifiesto con pillajes y robo. Por lo tanto, Luis XIV ejerció el absolutismo, el Estado soy yo, pero además lo que desarrolló fue la promoción de las artes al servicio de su imagen y al servicio del poder. No era nuevo, otras civilizaciones lo habían hecho. En el antiguo Egipto, Virgilio al servicio de Octavio Augusto en Roma, Jorge Manrique al servicio de Isabel la Católica o los reyes católicos como propaganda de las capillas de música e incluso las coplas de escamio contra los enemigos de sus señores. El cardenal Richelieu también lo había hecho, pero Luis XIV lo cambió. Recogió a todos los artistas que habían sido acogidos por Nicolas Fouquet. Además de Le Vau, Le Brun, Le Nôtre o Molière, acogió también a Poussin o Puget. No La Fontaine. La Fontaine permaneció leal a Fouquet y no fue acogido por el rey. A partir de 1663, a imitación de la Académie Française que había fundado Richelieu, patrocinó Luis XIV la Academia Real de Pintura y de Escultura y nombró a Le Brun que supervisase estos proyectos. Además, la pintura, la escultura, la decoración interior o los jardines a la francesa de Le Nôtre. Luis XIV revisaba todos los proyectos personalmente. Y vamos a ir pasando por los diferentes aspectos de las artes. Las letras y la intelectualidad. El teatro y la comedia encontraron su época de oro en Francia. Molière, protegido del rey, en Versalles y en París divertía e entretenía con comedias de alto nivel. Racine desplazó a Corneille en el estilo de la tragedia. Las obras se representaban en el Hotel de Bourgogne, en el Palais Royal, en la Comédie Française al lado del Palais Royal o bien también más tarde en Versalles. Además, en los grandes salones a los cuales imitaba, que discutían la Gazette o Le Mercure. Además del Journal
del Le Journal de Savant se fundó otro periódico, Le Mercure Galant, para información y comentarios cultos, pero también para difundir noticias del fasto de la corte, de los viajes del rey y de la corte, de las fiestas, de los bailes, de las recepciones, de las negociaciones, de los matrimonios reales, de los nacimientos o de los bautizos. El Ola de actualmente. La música. El rey nombró como superintendente de la música a Jean-Baptiste Lully, a fin de hacer progresar la calidad de las composiciones, de la ejecución y de las partituras, y asimismo Lully compuso minuetos para los bailes de corte y para las comedias ballet, y se convirtió en el máximo exponente de la composición operística de Francia, siempre para la gloria del rey. Las ciencias. Respecto a las ciencias, destacar la presencia del físico Huygens al servicio del rey durante 14 años o la influencia de Descartes previo al reinado de Luis XIV o de Blaise Pascal, jansenista e independiente por su libertad de pensamiento. Pero además, en 1666, Luis XIV fundó la Academia Real de Ciencias, que patrocinó, y también en 1667 patrocinó la Academia Real Francesa de Estudios en Roma, a donde enviaba a los artistas, e hizo construir el Observatorio de París y el Jardín Botánico, que todavía se pueden ver en París. Estamos hablando 1666 y 1667. En la pintura, durante el reinado de Luis XIV, la pintura se dividió en pintura de propaganda o en pintura que reflejaba el realismo social representando la vida artesanal y del pueblo. Los pintores que se encargaron de la propaganda destacaron Philippe de Campagne, Charles Le Brun y Joseph Darner, pero también Jacinto Rigaud, sobre todo al final. Previamente, la mayor parte de ellos fueron apadrinados por Fouquet y sobre todo Charles Le Brun fue el gran propagandista de Luis XIV. Boileau buscó los modos en la antigüedad, esperando lo universal, apoyándose en la razón, conteniendo las pasiones para controlar la imagen perfecta de sí mismo, de Luis XIV. Está como emperador romano o también como el dios Apolo o como Júpiter. Respecto a la escultura, mucho más que la pintura, la escultura fue y es un arte al servicio del poder político, ya que las esculturas a realizar eran esencialmente de interés y de encargo oficial. Luis XIV convenció a Gian Lorenzo Bernini, Le Vernin, para llegar a París y vivir en París, donde pasó un año. Iba a ser el constructor del Palacio de Versalles, pero era demasiado barroco. Sin embargo, sí lo que hizo fue varios bustos, entre ellos de Luis XIV y también de Colbert. Igualmente, otros escultores imitaron también a Bernini y entre ellos Girardon. Respecto a las tapicerías, los muebles y la orfebrería, Fouquet había sido el gran mecenas, muy generoso, y tenía su propia manufactura de tapicería en Mency, que era dirigida por Le Brun. Pero tras ser defenestrado, Luis XIV no dudó en escoger a Le Brun para fundar y dirigir la manufactura real de los Gobelins, de los gobelinos, donde se fabricarían y crearían tapices, muebles y orfebrería, porque no querían importarla del extranjero, lo mismo que ocurrió con las especias. Dejaron de importar especias desde el punto de vista de la gastronomía y a cultivar las propias especias autóctonas de Francia. Todo ello, en las tapicerías, en los muebles y en la orfebrería, lo que se trataba era de la propaganda de las artes decorativas de buen gusto dentro del clasicismo y de la grandeur del reinado. En la arquitectura, vamos acabando, en el reinado de Luis XIV, con excepción del Palacio Vaux-le-Vicomte de Fouquet, para envidia del rey, la mayor parte de los castillos y palacios estaban vacíos. Luis XIV vivía en Le Palais Royal, en París, que no era para nada seguro dentro del propio París,
También solía vivir en el Louvre, que todavía estaba inacabado y todavía era más inseguro. Y para sus retiros de caza le gustaba Saint-Germain, Fontainebleau, Vincennes o Chambord, pero su padre había tenido el pabellón de caza en Versalles. Los desplazamientos de la corte en aquellos momentos eran procesiones. Llevaban los muebles de un sitio a otro, porque en los palacios no tenían muebles. Y en pocos años Luis XIV se persuadió de que la reputación y la gloria se adquirirían con la magnificencia de los edificios. Así, nombró a su ministro intendente Colbert para ponerlo a trabajar en la construcción de los palacios. Y para eso agrupó a todo el ejército de artistas. Se construyeron las puertas de Saint-Denis o de Saint-Martin, que siguen todavía en pie en París, el Collège Mazarin, el observatorio, el jardín botánico, Les Invalides, el arco del carrusel que está delante del Louvre y que significa el carro del sol, porque él era el rey sol. Asimismo, comenzó el proyecto de Versalles, que seguía siendo un parque de caza inhóspito amado por su padre, Luis XIII. Levaux creó los planos, pero murió antes de terminarlos y lo finalizó Mansart. Lenôtre diseñó los maravillosos jardines, las fuentes y el gran canal. Los jardines es algo maravilloso de la época de Luis XIV. Los jardines de Versalles, diseñados por Lenôtre, eran la extensión del palacio. Constituían un todo a fin de ampliar el espacio arquitectónico interior. Servían de decoración a las salidas programadas del rey, pero además daban sosiego y calma al compartir la naturaleza. De hecho, la mayor parte de las obras, porque era un rey artista, actor, las obras, comedias, teatros, óperas y conciertos y los entretenimientos de la corte se realizaban en los jardines. Pero los jardines en este tiempo no eran estáticos, cambiaban cada día, cambiaban las flores y cambiaban los colores. El ballet de la corte como arma de propaganda. El principio de la monarquía absoluta se discutía en Francia desde el siglo XVI. Los estados generales, los parlamentarios togados y la nobleza deseaban el control real. Los ballets sirvieron de propaganda política. El ballet burlesco se desarrolló en las casas de los nobles y burgueses y fue un espectáculo que era muy apreciado por la corte. Los temas eran mitológicos, epopeyas pastorales o burlescos o cómicos, pero también los temas que reflejaban la vida cotidiana de la corte y las intrigas palaciegas. En 1669 se fundó la Academia Real de Música, que sería el futuro ballet de la Ópera de París, Ballet Garnier, que está también en el centro de París. Y en 1713 se fundó la Escuela de Danza de la Ópera. Lully creaba la música, Beauchamp la coreografía y Molière los textos. La moneda como propaganda. Desde los tiempos clásicos se había acuñado moneda con la imagen del rey o del emperador. Sin embargo, durante el reinado de Luis XIV se instauró la moda de acuñar nuevas monedas con la imagen o el perfil del rey cada vez que ocurría un evento concreto que ensalzaba la figura del rey. La Casa de la Moneda fue realmente muy activa y muy bien subvencionada porque así el pueblo recordaba continuamente las hazañas del rey. Propaganda culta, refinada y estratégica. Durante el reinado de Luis XIV, los intelectuales y artistas trabajaron para el poder y para la gloria del rey. Pero la actualidad nos muestra que aún continuamos con un espíritu similar. En muchas ocasiones, la información que reciben los periodistas está preparada previamente por las empresas, que les facilitan el trabajo, pero que muchas veces reciben fuertes subvenciones públicas. Asimismo, existen expertos que se pronuncian sobre diversos temas, lo mismo que los artistas y los políticos que rodeaban a Luis XIV. Estos serían los intelectuales a sueldo,
que justifican los intereses de las élites y abonan el campo para la penetración de la ideología corporativa. En la actualidad, hoy y ahora, estos expertos también están implicados en diseñar las vías en las que la gente mira y piensa las cosas. De los periódicos que fundó Luis XIV, Le Journal des Savants es el germen de todas las revistas científicas periódicas como Le Mercure Galant lo es de las crónicas de sociedad actuales, no solo de la prensa escrita, sino que en la actualidad son también audiovisuales e incluso electrónicas. La propaganda como medio de comunicación persuasiva altamente especializada utiliza siempre los últimos avances tecnológicos de cada época y mide y tiene en cuenta la formación y la capacidad comprensiva del receptor de cada comunidad. El cardenal Richelieu, el cardenal Mazarino, Luis XIV se valieron de todos y cada uno de los efectivos más avanzados de su época. Su poder residió en la hábil conjugación de todos ellos, desde las artes y las ciencias al protocolo y la etiqueta. Y la repetición machacona de los mismos mensajes por diferentes vías y con formas diferentes acababa por convencer al receptor, porque repetición equivale a demostración. Haciendo un ejercicio y acabando de imaginación comparativa, podríamos afirmar que esencialmente y en definitiva tampoco ha cambiado tanto ni la psicología del ser humano en su debilidad para ser convencido, ni las hábiles estrategias del poder, inclusive el diluido cuarto poder, para venderse y persuadir. El único cambio ha sido que la democratización de la tecnología nos está permitiendo comunicarnos más rápidamente, ipso facto, en una aldea global aquí y ahora. No obstante, de igual modo, de forma estrategia y deliberada, pueden filtrarse, y se filtran, mensajes engañosos que se alejan de la realidad o que la venden disfrazada. Y muchos se lo creen, nos lo creemos. He dicho, señora presidenta. Señora presidenta, señora vicepresidenta, compañeros de la Junta Directiva, miembros de Asemella, señoras y señores. Estar aquí ahora recibiendo a la profesora Trinidad Herrera como nuevo miembro de Asemella en nombre de la Junta Directiva y sobre todo por su deseo de ella me ha hecho mucha ilusión, aunque todo ello suponga tener que asumir ante todos ustedes mi escaso, por no decir nulo, conocimiento sobre el tema que ha elegido. Un tema que todos hemos conocido cuando estudiábamos el bachillerato, porque el Rey Sol era conocido por todos. Sin embargo, aún asumiendo que mis únicos conocimientos sobre el Rey Sol dependían de mis estudios del bachillerato, he aceptado el contestar este discurso tan elaborado que nos ha presentado la profesora Trinidad. Bien, el tema ha sido elegido por ella probablemente tras una profundísima meditación, pues ella se ha dado cuenta de que este tema reunía una serie de cosas muy importantes. Por otra parte, es muy importante desde el punto de vista histórico. Como decíamos, hasta en el bachillerato conocíamos ya al personaje, pero además de eso, por su experiencia y por los títulos que ella nos han demostrado que tiene, además del título de médico, el tema le venía muy bien, puesto que ella es muy experta precisamente en la mayor parte de las cosas que el propio rey también tenía una gran experiencia, como luego veremos. Todos somos conscientes, por supuesto,
que todos los días estamos viendo que nos introducen la propaganda expresada con todos los procedimientos que existan antiguamente y con los que existen en este momento. La única diferencia que hay es que, lógicamente, cada vez estos temas son mucho más sofisticados. Tenemos que recordar, que ya lo ha dicho ella, que la mayor parte de la población en el momento histórico en que ella hace su trabajo, eran el 80% aproximadamente, como ella dice, eran totalmente analfabetos. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchos de los procedimientos que se podían utilizar para la nobleza no podían ser utilizados evidentemente en este tipo de personas. Pero eso tampoco era una novedad, eso ya se venía siendo utilizado precisamente a lo largo de los años e incluso en el momento actual siguen siendo utilizados. Las imágenes eran un recurso muy empleado y sobre todo lo empleaban muy hábilmente. Cualquiera que reconozca los logros de la Iglesia Católica, o bueno, las iglesias en general de todo el mundo, es consciente de que se utilizaban unos recursos precisamente orientados hacia esas personas que tenían poca experiencia o nula experiencia en la escritura. Y así hemos visto cómo a lo largo de la historia los retablos exponían exactamente la historia sagrada o la historia de Jesucristo, la historia que querían desarrollar. Pero también por parte de los políticos era eso perfectamente utilizado. Nosotros en algunas ocasiones nos encontramos con que muchos mensajes que hace 200, 300 o 400 años el pueblo conocía perfectamente, sin embargo, hoy ese mismo mensaje a nosotros no nos dice nada, quizá porque nuestra mentalidad ha cambiado. Y hay un ejemplo que todos conocemos muy bien, que es la fachada de la Universidad de Salamanca. Resulta que la mayor parte de los visitantes no tienen ni la más remota idea de qué es lo que hay allí. Y lo que hay allí es una propaganda descarada a favor del emperador Carlos I. Y sin embargo, todos los que vamos a ver hoy en día la fachada de la Universidad de Salamanca, en lo único que nos preocupamos es de encontrar la rana, a ver si encontramos la rana para llegar al pueblo y contestar que estuvieron en Salamanca y que vieron la rana. Pero nadie ve a Carlos I, que es el motivo de aquella fachada. Y Trinidad nos muestra también a lo largo de su discurso que nada sucede por casualidad, es decir, que todas las cosas, cuando el rey Sel era un niño, estaba perfectamente diseñado por su madre, que debía de ser un genio, porque no solamente hizo el diseño, sino que además buscó y consiguió lograr que las mejores mentes de Francia estuvieran a la disposición del niño rey, pero no por estar simplemente a su disposición, sino para ayudarle a llevar todo lo que llegó, al final lo llevó al absolutismo, del que luego hablaremos finalmente. Es decir, no se trataba de fabricar, como decíamos, un rey niño, pero poderoso, utilizando todos los medios de comunicación y toda clase de simbología para transmitir todo tipo de mensajes. Como afirma y nos hace ver la profesora Herrero, el resultado fue tan satisfactorio que muchas de las costumbres francesas que en aquel momento se establecieron a través de la forma de la monarquía se fueron copiadas descaradamente por los países de alrededor. Probablemente también España hemos entrado en esa. Y el problema es que eso fue tan eficaz, tan bien organizado, que incluso eso sigue haciéndose descaradísimamente, por supuesto, en el siglo XXI. Bueno, como decíamos, creo que estaría fuera de lugar intentar señalar los pasos utilizados para alcanzar los objetivos, puesto creo que han quedado muy claros por parte de la profesora. La reina Ana de Austria era viuda de Luis XIII y madre de Luis XIV, y posteriormente por el propio Luis XIV y sus consejeros se fue trasladando, por así decirlo, la organización del futuro en Francia y del futuro de la monarquía en Francia ya fue directamente
el propio rey el que se fue encargando de seguir adelante con ese. También es muy importante recordar que ella estuvo muchos años viviendo en la capital francesa. Y eso quiere decir que muchas de las cosas que ella ha captado y que ha explicado tan perfectamente tienen mucho que ver el tiempo que ha estado viviendo allí. Es decir, se ha embebido de todo lo que es la monarquía en Francia, aunque ya llevan varios siglos sin monarquía, pero sigue existiendo la probabilidad de que muchas de las cosas, como decíamos, perdón, siguen todavía presentes. Pero si tengo la garganta hoy, no sé por qué, muy seca. Como decíamos antes y como ella demostró, queda muy claro en la exposición que la formación del monarca, la influencia materna es clave, tanto en sus aspectos religiosos como políticos, heredados, como decíamos, de su abuelo, Felipe III de España, pero consigue, como ella decía, inculcarle unas sólidas convicciones y sobre todo ese orgullo monárquico que, como ella comentaba, su monarquía era de muy corta duración, era el tercer miembro de la monarquía, entonces le invivió que hay que crear una historia inexistente, pero que hay que crearla, y en eso le hizo caso, por supuesto, a su madre, y toda su vida se dedicó a fabricar esa imagen de la monarquía francesa. Es una cosa muy curiosa que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver probablemente con la imagen que ejercía a través de sus súbditos. Al parecer, era un gran bailarín, era un actor de teatro genial, y en eso destacó, y además ello también lo señala, es decir, era tan cuidadoso en sus presentaciones que diseñaba todo, los gestos que tenía que poner cuando estaba hablando, cuando se dirigía al público, cara que tenía que poner, cómo se tenía que mover, cómo se tenía que movilizar, cómo se tenía que vestir. Además, al mismo tiempo, y eso ya en la edad adulta, cuando ya él era el que gestionaba todos sus medios de comunicación, la utilización del fasto, la utilización de las lujosas ceremonias, la pompa y la decoración de todo, utilizando la puesta en escena para cualquier tipo de transmisión de información, la puesta en escena siempre la dominaba. Como decíamos, las pausas, los gestos, los silencios, todo estaba perfectamente. Perdón. Dentro de lo que él quería lograr para Francia, convertir Francia en el país más importante de Europa, también formó parte la creación, como ella señaló también muy claramente, de la formación poner en marcha las academias de ciencias, academias de arte, de pintura, encargando además a todos los artistas que él conocía y admiraba, encargarle todo tipo de trabajos, de pinturas, de esculturas, etcétera, buscando los que no había en las posibilidades traerlos de otros países. Es decir, pero el único pega que se le puede poner, y que a lo mejor también es una virtud, es que él, desde el principio, su afán de convertirse en un rey absoluto, y en esto es donde, como ella ha señalado, hubo algunas veces situaciones muy desagradables, como la que ella ha señalado también de Nicolas Fourquet, al que prácticamente desfenestró, y según parece por todos los indicios y todos los historiadores coinciden que lo mismo, fue por la pura envidia que él tenía mejores cosas que él. Bien, vamos a salirnos un poco del tema y vamos a entrar desde otro punto de vista. En la novela de Thomas Schlecher, de Los ojos de Mona, el autor hace la referencia a un cuadro de Philippe de Champagne, que ella lo ha presentado como uno de los favoritos del rey. Ese cuadro, que está en el Museo del Louvre, se titula no me acuerdo del nombre, en algún sitio lo tengo escrito, sí, Ex Voto. Encierra un mensaje muy sutil
sutilmente relacionado con nuestro Rey Sol. Y me quedé muy contento cuando vi que ella no lo menciona. Pues bueno, quizá ahí, en ese cuadro, hay una cosa muy curiosa. Recordemos lo que decíamos, que los cuadros hay que saberlos leer a veces en la época en que se escribe, aunque se pinta. El ejemplo típico en aquella época, en el siglo XVII, de la lucha contra el absolutismo del rey, precisamente estaba centrado en la abadía jansenista de Port-Royal, situada en la orilla izquierda del Sena. Estaba habitado por unas seguidoras del teólogo Jansenius, fallecido en 1638, curiosamente el año en que nace Luis XIV. El jansenismo defendía la fe exclusiva en la gracia de Dios y negaba la soberanía de un ser humano sobre otro ser humano. Luis XIV tenía atravesadas a las monjitas porque era lo único que había, o alguien, la única voz que en todo París se atrevía a hablar en contra de las prerrogativas que Luis XIV se mencionaba, entre ellas lo de tocar a los enfermos y curarlos. Bien, pues ese pintor tan querido, Philippe de Champagne, se atreve a entrar en escena y en 1662 pinta un cuadro que titula Esboto, como decíamos, en que dos monjas, precisamente de esa abadía de Port-Royal, una está prostrada en una especie de cama y la otra está de rodillas rezando. La joven es la hija del propio pintor, que era monja, y la anciana es la superiora de la abadía y es la que dirigía la campaña en contra de los privilegios del rey. Esta pintura muestra muy sutilmente un mensaje que quiere hacernos llegar el pintor, exponiéndose, como sabías, después de lo que le pasó a Fourquet, exponiéndose a sabe Dios qué cosas, pero aún así se atrevió a hacer ese cuadro. ¿Y qué encerraba ese cuadro? Pues como decíamos, la hija del pintor, que tenía en ese momento 24 años de edad, había tenido una hemiplegia en 1660, es decir, 2 años antes de la fecha de pintarse el cuadro. Los médicos habían agotado todos los procedimientos habidos y por haber y dieron el caso por irrecuperable. Al día siguiente de ese cuadro, el 7 de enero de 1662, durante la misa, Caterina se levanta para comulgar recuperando totalmente la normalidad. El pintor, quizá para evitar la respuesta airada del monarca, haciendo un cuadro de un milagro que no intervenía la mano del rey, prefiere centrarse el cuadro en la víspera. Pero en el cuadro el mensaje es evidente porque del rezo de la monja de Agnés, de la superiora, responde una luz divina que viene del techo del cuadro y es, de alguna manera, representa el anuncio del milagro que se va a producir al día siguiente. Este repto quizá era tan imperceptible que el rey no se atrevió a atacar a su pintor favorito. Y ahora una cosa que le va a parecer que estoy repitiendo lo que ha dicho la presentadora de la profesora. Curiosamente, caímos en la misma frase. Cuando leí el currículum de la profesora hace apenas 3 años, cuando optaba a la plaza de numeraria de la Real Academia Nacional de Medicina de España, no había sabido interpretar adecuadamente la última frase que remata su currículum, la que afirma: duerme bien y sabe no hacer nada muy bien, para que vean que lo tengo escrito, que no se lo he copiado. Ahora que la voy conociendo mejor, ya me atrevo a afirmar que la primera parte de la frase
puede ser cierta. Es decir, estoy segura de que duerme bien, no sé cuánto tiempo duerme, pero supongo que dormirá las horas que duerme, las duerme bien, pero sí me atrevo a afirmar que lo hace con la conciencia tranquila, seguramente. Sin embargo, tengo mis dudas sobre la segunda parte de esa afirmación. Acepto que más bien se trata de una declaración de intenciones, pues es evidente que no ha tenido tiempo material para comprobar si realmente no hacer nada, como ella dice, lo hace bien o lo hace mal. Tengo además mis dudas, no solamente de que no lo sepa valorar ahora, sino que tengo muchísimas dudas de que no se le va a presentar nunca la oportunidad a lo largo de su vida. Querida Trinidad, enhorabuena por tu discurso y bienvenida a Semella, he dicho. Pues ya nada, solo me queda cerrar el acto. Quisiera dar las gracias a la doctora Virginia Izura por su cercana presentación. Y al profesor García Sánchez también. Ay, al profesor García Sánchez por su acertada respuesta y sobre todo, bueno, por la doctora María Trinidad Herrero, por su excelente discurso en el que nos ha hablado pues, del efecto de la propaganda y de la influencia que está tenido en el comportamiento humano, centrándose especialmente en la Francia del siglo XVII que hemos visto durante el reinado de Luis XIV. Bueno, y yo reflexionando sobre el tema, pues yo pienso que quizá muchos años después todas estas cosas han podido inspirar a un filósofo francés que yo admiro mucho, que es Jean-Paul Sartre, su famosa frase que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Algo que desde luego yo creo que está, pues desde luego continúa muy vigente en nuestra sociedad. Y nada más, pues solo quería darte la enhorabuena, María de la Trinidad, por tu excelente discurso de nuevo, darte la bienvenida a Semella y decirte que estaremos encantados de que nos enriquezcas a todos con tus conocimientos, como has hecho esta tarde con tu excelente discurso. Así que ahora, pues como hacemos siempre, vamos a entregarte el diploma que ya te señala como asociada numeraria de Semella. Enhorabuena, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.